Gloria sea al Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Ya todos estamos ahí? Evangelio según San Juan, capítulo 4. Versículos 19 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera. Voy a leer a favor de todos. Ustedes me van siguiendo en la lectura. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Dios es ¿qué? Dígalo fuerte, ¿es qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora bien, mis amados hermanos, hace 8 días, continuando con esta charla, aclarando verdades bíblicas, hermanos, empezamos a abordar este tema acerca de la necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero tan solo hicimos una introducción, mis amados hermanos. Y esa introducción habla de que adorar en espíritu y en verdad al Señor infiere que debe hacerse con un pleno conocimiento de lo que se está haciendo, mis amados hermanos. Yo les preguntaba a los hermanos en Granada Meta hace 8 días que para ellos, ¿qué era adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y hoy quiero remitirles esa misma pregunta a mis amados hermanos en este lugar. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Quién me puede decir el primero? No todos al tiempo. Pues adorarlo con nuestra manera de vivir y con la sinceridad. O sea, no cantar un canto como por cantarlo, sino verdaderamente hacerlo por adoración a Dios. Verdaderamente por hacerlo adoración a Dios. Ok. ¿Qué más podemos entender de adorar al Padre en espíritu y en verdad? ¿Qué más? Que lo debemos hacer con mucho amor, mejor dicho, de corazón. Adorarlo de corazón. ¿Qué más? Hermano Brian, hermano Marco, ¿qué más? La oración a Dios en espíritu y verdad, yo entiendo como en el diario vivir. En el diario vivir, ok. A ver, hermano Robert. Con el entendimiento, sobre todo el conocimiento de su palabra. Muy bien. Hermano Cristian. ¿Con Sabiduría. Bueno, en espíritu y en verdad es que nuestro modo de vida sea de acuerdo a la palabra de Dios, que demostremos que somos hijos de Dios, que tenemos pleno conocimiento de lo que está escrito aquí, y si le vamos a enseñar a los demás, no cambiar las palabras que están aquí escritas. Exacto, muy bien. Ojo a esto. Muchos hablan de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero llevan la adoración al hecho de la música. Y aquí este texto, aunque tiene una implicación con toda nuestra manera de adorar que involucra la música, realmente no está hablando de música. Está hablando de toda nuestra manera de vivir, toda nuestra conducta como cristianos. Estaban el Señor Jesús en este pasaje con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le propone que como están en un monte de Samaria, allá donde ellos adoraban a su Dios, entonces le dicen: mire, nosotros, este es nuestro monte de adoración, aquí nosotros adoramos, pero ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén es donde se debe adorar. Y Jesús le hace una claridad tremenda. Le dice: mire, mujer, le voy a enseñar algo. Le digo que ha llegado una hora, vendrá una hora en la que ni en el monte de ustedes ni en nuestro monte se adorará al Padre.
Disculpe, pastor, Señor. disculpe, le interrumpo. Sí. Pero tenían como una tradición que era en ciertos sitios. Exacto, Ah, que la ¿no adoración, dónde? que la adoración No. era en ciertos sitios. Muchas personas tomaron el templo de Dios, hablando del templo de los judíos, de Israel, ¿cierto? Como el centro de adoración, y entonces allá iban y allá eran religiosos. Pero cuando salían a su diario vivir, se les olvidaba toda su adoración y toda su manera de vivir. A muchos hoy en día le pasa lo mismo. Son religiosos, son espirituales en la iglesia, en el lugar donde se reúnen, o cuando están con sus hermanos, pero en toda su manera de vivir no lo son. No lo son. Y la adoración, lo decíamos hace 8 días en Granada Meta, tiene una implicación tremenda porque la adoración implica una reverencia total, sumisión total, devoción total a Dios. Inclusive se puso el ejemplo de que en muchas otras culturas, por ejemplo los islámicos, aún los mismos católicos, cuando llegan a sus lugares de adoración, a sus centros de reunión, ¿cierto? Inclusive muchas veces se postran en el piso, se extienden sobre el piso, ponen sus cabezas sobre el piso en una señal de reverencia y respeto profunda al Dios o a los dioses en los que ellos creen. Ahora, Jesús le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen, a dioses falsos, a dioses mentirosos. Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Pero sorpréndase, mi amado hermano, que los que conocemos a Dios y los que adoramos al único sabio Dios todopoderoso, dueño del cielo y la tierra, muchas veces los cristianos son más frescos en su adoración, más relajados y menos respetuosos en su manera de adorar a Dios que aquellos que adoran a sus dioses paganos sin conocimiento. Son más respetuosos ellos que los mismos cristianos. Y esto no puede ser así. Esto no debe ser de esta manera. Nosotros debemos aprender a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando la palabra habla espíritu, se refiere a que nosotros en toda nuestra manera de ser, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, adoremos a Dios, lo exaltemos. La adoración no es solamente orar, no es solamente ayunar, no es solamente cantar. La adoración es todo lo que yo hago en mi vida diaria como persona delante del Señor. ¿Tú crees que si tú estás haciendo un negocio y de pronto estás robando a otra persona consciente de que lo estás haciendo? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo para hacerme entender un poco mejor. Hay personas que diciendo ser cristianas tienen una tienda o un supermercado, ¿cierto? El producto, supongamos una libra de arroz, les llega para dar, el precio que les llega para darle al público es de 1.800. Y en casi todos los lugares se venden en 1.800. Inclusive hay lugares donde se puede vender a menor precio, 1.600, 1.700. Y aún le sigue dando ganancia a quien lo vende así. Y el problema es que llegas a la tienda del cristiano y el cristiano lo está vendiendo a 1.900, a 2.000, a 2.100. Eso, mis amados hermanos, es robar. Y uno no puede pretender como cristiano que haciendo eso, decir que está adorando al Señor. Porque haciendo eso, que nadie se da cuenta, que aparentemente muchos lo hacen, que aparente está dentro de los marcos legales de lo que se puede hacer, yo como hijo de Dios debo entender que parte de mi adoración al Señor es buscar o procurar el bien de los demás antes que el mío mismo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo, con mis actos, en vez de ayudar a los demás, les estoy poniendo inclusive más cargas, o los estoy defraudando, o los estoy robando, o estoy haciendo alguna de estas cosas, pues esa adoración no es genuina. Cuando yo, en mi forma de ser, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como pastor, como miembro de la iglesia, como persona normal, como trabajador, con más actitudes, hago lo que va en contravía a la palabra de Dios, realmente no estoy adorando al Señor. El problema es que los religiosos han encasillado la adoración en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra y en la alabanza. Y ojo a esto, todo esto va de la mano
Todo eso hace parte de la adoración, pero lo que tú aprendes en la palabra, lo que tú clamas al Señor en tu ayuno y tu oración, y lo que tú confiesas en la música, debe ser algo que sea una realidad en tu vida. De lo contrario, no funciona el ser cristiano. No hay manera de ser un cristiano correcto, genuino o verdadero cuando mis acciones niegan la fe que yo promulgo. Cuando mi manera de pensar inclusive está permeada más por el mundo que por las cosas del Señor. Se lo voy a poner en este sentido. Hay muchas personas, pastores, cristianos, líderes, hermanos, hermanas, que si usted va a sus redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo lo que ellos tengan, ¿sí? Usted los ve. Haga una cuenta. Una vez hicimos la tarea con el hermano Robert. Nada bíblico, sino Sí, no. solo cosas del mundo. Le contamos 100 publicaciones. Íbamos en el carro, le contamos 100 publicaciones al hermano. Ministro de una iglesia, servidor de una iglesia, ni siquiera un hermano de banca. Se las contamos, 100 publicaciones. Y de las 100 publicaciones que hizo en ese mes o en esos días, en las últimas 100, solamente 2 publicaciones hacían relación a Dios o tenían algo que ver con Dios. El resto de las publicaciones, perdón la expresión, era pura basura. Ni siquiera motivación, eran cosas del mundo. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, a los que quieren liderar aquí, trabajar con las guitarras y en el grupo de alabanza de la iglesia que se está formando, por ahí ya hay unos candidatos y eso, bueno, gloria a Dios. Pero ¿cómo es posible que alguien me venga y le diga a usted, yo toco en la iglesia, alabo al Señor en la iglesia, y en todas sus páginas hablan más de música del mundo que de Dios? Ponen agrupaciones de rodas satánicas. Que mire cómo canta este, mire cómo canta aquella, mire cómo hace este, mire cómo hace aquella, pero de Dios nada. ¿Ustedes creen que en verdad el Señor mora en ese corazón? No, señor. ¿Ustedes creen que en verdad esa vida le está dando al Señor una adoración genuina? Aunque se pare en un altar y cante muy bonito y haga llorar a la gente moviendo sus sentimientos, sus emociones. ¿Ustedes creen que un pastor es realmente un siervo de Dios cuando la mayoría de sus publicaciones no tienen nada que ver con Dios, sino vive hablando es de política? Vive echándole vainas a este, a aquel, al Estado, inclusive incitando a la gente a la desobediencia social. Porque cuando un cristiano se mete en asuntos políticos y empieza a echarle flores a unos y a denigrar a otros, está incitando al mismo pueblo, a sus propios consiervos en la fe, a que se rebeldicen, a que busquen o sean filiales a un partido u otro. Nosotros debemos ser muy respetuosos de las leyes. Pero nosotros no le servimos a los hombres, le servimos a Dios. Y sin importar cuál sea el hombre que gobierne una nación. Ojo a esto. Todos los hombres son corruptos. Todos. Absolutamente todos. Hasta nosotros los que estamos aquí. Amén. Somos corruptos. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, decía el apóstol Pablo, el pecado que habita en nosotros, que mora en nosotros, nos hace ser corruptos. Así que quienes están promoviendo estas cosas están en un error garrafal. ¿Puedo como cristiano expresar mis opiniones políticas? Claro, dentro de un marco de respeto, con unas palabras sabias. Es todo su derecho. Pero debe ser asuntos políticos, mundanos, no sé. ¿Lo del mundo debe ser una prioridad de mi vida o lo del Señor? El Señor. Lo del Señor. Mire, y aquí como estamos hablando de adoración, tenemos que ir haciendo unas claridades, porque si adorar no implica solamente música, entonces ¿cuál es la música que se debe tocar en una iglesia? Porque les quiero decir, no todos los coros cristianos son cristianos, aunque digan serlos. Por ejemplo, y usted dirá, no, es que se va al extremo. No es irnos al extremo. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 14, que cuando nosotros cantemos al Señor, lo haremos ¿qué? En el Espíritu. Pero también lo haremos ¿con qué? Con el entendimiento. También en los Salmos dice que el que alabe a Dios, el que le cante a Dios, hágalo con inteligencia, sabiendo qué Él está diciendo.
Ahora bien, ojo a esto. Me robaste el corazón, Dios no es ladrón. ¿cierto? Dios no es ladrón. Al taller del maestro vengo, mi alma él remendará. Pero la Biblia Dios dice no que él no hace remienda, remiendos. Él cambia. Él no pone parche de nuevo en odre viejo. ¿Él qué hace? Todo lo hace nuevo. ¿Qué iba a decir, mi amada? Yo le iba a preguntar, pastor, que cómo conocemos, pues ya me dio la respuesta ahí, que cómo conocemos una canción que aún hablando de Dios no alaba a Dios, ¿sí me entiende? Pero ya me dio la respuesta, pues que En la letra. Exacto. Sí. Miren. El cristiano debe aprender a hacerle un filtro a todo lo que se hace en la iglesia. Casualmente ayer en no una discusión, sino por ahí una charla que estoy sosteniendo con varias personas en Facebook sobre un tema de falsos profetas, ¿cierto? Alguien me decía, ay, entonces es que Dios no puede si Dios antes le reveló a otras personas, ¿será que Él no puede usar hoy en este tiempo a otras personas? Y yo le decía, con un comentario bíblico, le decía, mira, el problema es que todo lo que cualquier persona, profeta, apóstol o pastor, o cristiano diga, debe pasar por un filtro. ¿Cuál es ese filtro? La palabra. Porque 1 Corintios 14 es un pasaje tremendísimo. Dice que el espíritu de los profetas, es decir, el espíritu de quienes predican, de quienes enseñan la palabra, de quienes comparten la palabra de Dios, está sujeto al espíritu de los profetas. Es decir, que si los profetas antiguos ya dejaron una palabra escrita, redactada, yo no puedo venir hoy en día a decir y afirmar que Dios mandó a decir cosas distintas o contrarias a lo que ya está establecido en su santa palabra. Eso es adorar en verdad. Y eso es adorar en Esa verdad. es la base de la Exacto. palabra de Dios. Ahora, si lo llevamos a la adoración en cuanto a la música, cada coro cristiano, cada tema que nosotros cantemos o entonemos, también debe ser revisado. Porque aun cuando hay hermanos que con buena voluntad y con buenas intenciones componen coros cristianos, tristemente, por el mal entendimiento que muchos de ellos tienen de la palabra, terminan cantando, adorando, terminan cantando y haciendo que millones de personas canten y digan que adoran a Dios, declarando cosas que no son correctas. Porque hay un Pastor, pasaje bíblico que Señora. dice que el Señor habló de muchas maneras en muchos tiempos, pero ahora Hebreos habla capítulo- por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los Pero dice que profetas, ahora- ¿cierto? Ahora, Habla en por el estos Hijo. últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó en el heredero de todo el universo. Ahora bien, el pasaje dice que ahora no nos habla por profetas, sino por el Hijo. ¿Y el Hijo qué dijo? La palabra. San Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, investiguen, estudienlas con diligencia, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué más? Ahora, hermana Gloria, ¿cómo conocemos si algo es de Dios o no es de Dios? Que eso lo hablamos en la primera predicación de Aclarando Verdades Bíblicas. Hay que pasarlo por un filtro. El filtro es la palabra de Dios. Yo no puedo creer o sujetarme a cualquier cosa que vaya en contra de lo que la Biblia está diciendo o ya ha declarado. Yo me refería pues a la música, que a veces uno coloca música, supuestamente música cristiana. Yo por lo menos a veces coloco una emisora, pero ahí sale música de todo. Pero ¿cómo sabe uno? Pues entonces escuchando y saber. Ya, Vamos ya. a hablar de esto. Hay una cantante cristiana, Nancy Amancio, que habla mucho en sus canciones acerca de la guerra espiritual y profetiza. Y entonces hay una canción que se llama Arrebato. Que si usted la escucha, la gente, uy, sí, me gusta, vamos a darle la cabeza al diablo, sí. Pero si usted analiza la canción, esa canción ni siquiera le habla al Señor. Se la pasas hablándole al diablo. Y le dice al diablo, te arrebato lo que tú, porque tú me has quitado lo que a mí me pertenece, yo te lo quito. Que porque Dios me hizo su hija. ¿Sí? Y con los hijos de Dios nadie se mete. Ojo a esto. Y le está hablando al demonio. Y le habla más al demonio y adora más al demonio en su canción. Y declara cosas que no pueden ser. Yo no puedo arrebatarle al diablo lo que a mí no me pertenece.
Ojo a esto, el diablo a nosotros no nos puede quitar nada porque todo el Señor nos lo ha dado. El que está en Amén. Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ningún arma forjada en contra del pueblo santo de Dios prosperará. Señor, O sea que, bueno, uno tiene el Espíritu Santo, uno tampoco debe dejar influir de esa música. exacto. Pero Porque uno es ¿cómo? nueva criatura. Somos nuevas criaturas, pero ayer en el foro bíblico la hermana Lorena Díaz nos decía algo muy tremendo y decía, es que ¿cómo puede decir una persona que es cristiana, que de verdad lo es, cuando si lo que hay en su interior se supone que tiene al Espíritu Santo en su vida? Pero todo lo que hace va en contra de la palabra. Eso quiere decir, una de dos, o no ha comprendido o no ha madurado en su fe, o lo más seguro es que todavía no ha nacido de nuevo. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, según lo dice San Juan capítulo 16, el Señor ahí lo dice, que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, Él nos guiaría ¿a qué? A toda justicia y a toda verdad. Entenderíamos la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, porque toda la escritura, toda esta palabra, es que inspirada por Dios y útil, ¿para qué cosas? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el objetivo de que el hombre o la mujer de Dios sean que perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pero yo no puedo adorar al Señor cuando no conozco su palabra. No puedo hacer las cosas correctamente delante del Señor cuando desconozco lo que la Escritura me dice. Cuando prefiero escuchar la voz de hombres. La disertación o el debate que he tenido ahí en Facebook con otras personas es porque ahorita se levantó un pastor, de la nada se levantó un pastor. Y él no se la pasa dando enseñanzas bíblicas ni nada, sino empieza mandando audios y videos donde dice, el Señor te manda a decir, y que tus hijos, y que esto, y que lo otro, y que limpie tus oídos, y que una cosa, y que la otra, y que el diablo te va a quitar, y bueno, y eso saca una cantidad de locuras. Y yo me sorprendía, le decía a mi esposa, mira mi amor, 1.100.000 personas siguiendo. 1.100.000 personas. Como en 3-4 meses que lleva de haber abierto la página. Pero se para un hombre de Dios con la palabra de Dios en la mano y le dice, eso no es verdad. Mire lo que dice la Escritura. Ese 1.100.000 personas le vienen encima y lo muelen a palo. La cruz ofende. La cruz ofende. Porque a los que se pierden, esto es locura. Eso lo dice 1 Corintios. Porque las palabras de la cruz son locura a los que se pierden. Y lo más tremendo es que mucha gente que está dentro del cristianismo piensa que va derechito para el cielo, pero por rechazar la palabra de Dios y ponerse a escuchar palabra de hombres, va derecho y sin freno hacia la destrucción. Mas a nosotros, los que nos salvamos, los que la entendemos, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Así como en los tiempos de los fariseos y los escribas. El Señor les hablaba y se enardecían. Claro. Y los escribas sabían que Él estaba diciendo la verdad. Pero aún así lo que hicieron fue crucificar. ¿Qué le decían maestro? Porque ellos sabían. Le decían maestro porque sabían que Él hablaba. sabían. Dice la Escritura, hablaba como con quien tiene autoridad. Y su doctrina sorprendía y abrumaba a los mismos fariseos, a los mismos maestros de la ley. Pero como la doctrina de Cristo iba en contra, mis amados hermanos, de las pretensiones de ellos. De las tradiciones de Dios. Por eso las palabras de cruz se volvieron duras. Se volvieron enemigas de ellos. Y no crean que hoy es diferente. Hoy en día las palabras de la cruz suelen ofender a muchos. Yo he tenido amigos y amigas de años conocidos, a los que amo con todo mi corazón. Y cuando a veces he querido compartirles una palabra sana, bíblicamente objetiva. ¿Sabe qué me han dicho? Es que usted es muy religioso. Es que ahora usted se volvió muy fanático. Sí, es que usted ya todo lo lleva a los extremos.
es que usted quiere espiritualizarlo todo. O se burlan de uno. No, se burlan de uno, pero mire, es que usted quiere espiritualizarlo todo. ¿Perdón? ¿Acaso no dice aquí la Escritura que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Así que yo no soy el que espiritualizo las cosas. Es el Señor el que nos dice que si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Eso lo dice Gálatas capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Porque inclusive creo que en una de las cartas del apóstol Pablo decía que se me fue la palabra, decía que después de andar en el Espíritu ahora van a andar en la carne. Exacto, él decía a los Gálatas, oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente presentado como crucificado. Habiendo comenzado ahora por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Solo quiero saber esto de ustedes, estoy parafraseando el texto. ¿Recibieron el Espíritu por el oír con fe o por el obedecer a las obras de la carne? Tan necios son que habiendo comenzado en el Espíritu, se van a volver a la carne. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y por eso a los Gálatas, si usted mira el libro de Gálatas, él les dice, si no estoy mal en el capítulo 2, dice, me he hecho yo vuestro enemigo por decirles la verdad. Mis amados hermanos, cuando nosotros abrimos los ojos y empezamos a hablar lo que es Biblia, inmediatamente nos convertimos en enemigos de aquellos, ojo a esto, y ni siquiera del mundo, pues del mundo sí, porque ya es una realidad, pero lo más sorprendente es que se vuelve uno enemigo de los mismos que dicen ser cristianos y sus hermanos en la fe. ¿Quiénes son los que más repelen la sana doctrina? Los cristianos. Porque el mundo no es que la repela, el mundo dice, sí, chévere, pero yo quiero vivir. No se la niegan. No se la niegan. Inclusive, en la experiencia que yo he tenido, muchas personas que ni siquiera están en la iglesia, que uno dice que están en el mundo, esas personas, mis amados hermanos, saben más y entienden más de cosas. Dice, mire, yo no voy a la iglesia porque eso a mí no me parece. Y si usted va y lo mira la Biblia, hombre, el hombre tiene razón, sin ser de la iglesia. Pero usted le dice a alguien de otra congregación, mire hermano, eso no es de Dios porque, ay, es que usted se va a meter con el siervo, es que usted habla mal, es que usted tiene envidia. ¿Envidia de qué? ¿Ustedes creen que de verdad tenemos envidia porque otros están usando la fe para robar y asaltar la buena fe de sus hermanos? De ninguna manera. Dicen que le entró a uno el espíritu de Baal. Que le entró el espíritu de Baal, el que quiere llevar espíritu de confusión. Ahí sí quieren espiritualizarlo todo. Ahí sí lo quieren espiritualizar todo. Eso es sorprendente. Adorarán al Padre en espíritu, pero también dicen que en verdad. Y la Biblia dice, el salmista decía, tu palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Cuando yo conozco a Jesús, cuando yo conozco lo que Jesús enseñó, lo que Jesús me ordenó a mí a hacer como hijo suyo, entiendo que mi adoración es practicar la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué tanto conocemos de lo que es la alabanza y la adoración en medio de una congregación? Ya llevándolo a un tema musical. ¿Qué tanto conocemos? Porque muchos dicen, ojo a esto, se van de extremos a extremos. Muchos dicen que las emociones son malas y que no se puede hacer nada, ni saltar, ni aplaudir, ni gritar en la iglesia, que porque eso no es de Dios. Y con el más profundo respeto hacia aquellos que piensan eso, si a mí me dicen que una persona no puede cantar, levantar la voz, dar voz de júbilo, saltar o no sé, o aplaudir, entonces tienen que quitar toda la mitad de la Biblia. Perdón, hermano. Porque si ustedes revisan
Hay un libro completo que habla de alabanza, adoración en la Biblia. ¿Cuál es? Eclesiastés. Los Salmos. Los salmos. 150 salmos. Y los judíos, escúchense bien, los judíos por una ley, por la ley que era estricta, alababan a Dios. Señora. Pastor, lo que le quería decir ahorita, como muchas iglesias están introduciendo esas prácticas que se paran al frente a moverse extrañamente, A moverse como extrañamente. pirinola y decir que eso es, mejor dicho, es adoración y alabanza Ok. a Dios. Es permitido, ojo a esto, ahí entramos en un tema delicado. Es permitido bíblicamente aplaudir, dar voces de júbilo, saltar, ¿sí? Hasta de pronto danzar es permitido por la palabra de Dios, es permitido. Pero como la iglesia siempre ha tomado lo que es bíblico y lo ha convertido en un desorden, en un show, en un descontrol y Y en desenfreno. otras han hecho de eso una doctrina. Exacto. Que el ministerio de alabanza. Ojo a esto, el ministerio de danzas, danzas. eso no es, yo no solo veo 5 ministerios en la Biblia y no veo ninguno de danzas. Ojo a esto. El problema es que por lo que la iglesia, el mal entendimiento que la iglesia tiene de estos temas, lo convierten en un desorden. Por eso vuelvo y le cito otra vez 1 Corintios 14. El apóstol Pablo lleva y empieza a bajarle la intensidad a estos temas y le dice a la iglesia que todo lo que se haga en medio de la iglesia, en medio de la reunión cristiana, aunque sea permitido por Dios, debe hacerse dentro de un marco de orden y decencia. Todo lo que se haga en la iglesia, hágase ¿con qué? Con orden y decencia. Esto mando y ordeno que se haga en todas las iglesias. Por eso nosotros los cristianos no debemos ir a los extremos, a decir que todo es malo, que todo es bueno, sino dentro de la palabra de Dios ser equilibrados. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, todo nos es lícito. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Pero como hijo de Dios y por su palabra, entiendo que no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me edifica. Escudriñenlo todo, analícenlo todo, ¿cierto? Pero quédense con todo. No, retengan solamente aquello que es bueno. No dice desechen lo malo. Ojo a eso, esa es la añadidura, ¿no? Ojo a eso, vamos a aclarar eso de una vez, ¿no? El pasaje dice escudriñarlo todo, retener lo bueno. No dice desechen lo malo. El desechen lo malo es lo que el hombre ya le agregó, aunque no está mal dicho. Sí. Pero no está mal dicho. Pues Pues si a mí me dicen retenga lo bueno, ¿qué quieren? Me están diciendo que entonces lo malo no lo retenga, desecho. Pero esta es una añadidura al texto. El texto original dice escudriñenlo todo, retengan lo bueno. Concéntrense en lo que es bueno. El hermano Robert iba a compartir algo. Vamos a mirar un poquito el panorama de qué es adoración espiritual. Ok. Por favor, ahí Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Lo leamos ahorita, pastor, y nos explique lo que dice, ¿verdad? Ajá. Pero lo buscan, voy leyendo acá 5:12. algo de lo que es adorar a Dios en espíritu. Ya estamos en Apocalipsis 5:12. Lo leemos ahorita después de escuchar eso, para tener claridad. Amén. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad es declarar que Dios es digno de nuestra reverencia. Ajá. Hacemos esto a través de nuestro centro emocional y a la luz de la realidad. Óigase bien. Adoramos a Dios en base a la verdad de quién es Él. Pare ahí. Adoramos a Dios en base a la verdad de quién es Él. Por eso lo decíamos hace un momento y pero no lo interrumpo, hermano. Yo no puedo adorar a Dios si no lo conozco. ¿Y cómo conozco yo verdaderamente a Dios? Cuando lo conozco por medio de su palabra. Continúe, hermano Robert, por favor. La verdad de quiénes somos, la verdad de lo que Dios hace y la verdad de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Lo hacemos con un corazón inclinado hacia Dios y en sumisión a Él. Adoramos a Dios cuando nuestras actitudes, acciones y palabras declaran que Él es digno de nuestra alabanza. Amén. ¿Sí? Cantaban con todas sus fuerzas, para aclarar un poquito lo que usted dice cuando cantamos, ¿no? Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Ahora sí, por favor, lea hacia Apocalipsis. Y el versículo, eso dice el versículo 12.
Dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, ¿cierto? Y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, les oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por todos los siglos. Esto en sí es nuestra verdadera adoración. Nuestra verdadera adoración. En espíritu Y en verdad. Nuestra verdadera adoración implica la exaltación y el reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso en casi todos los salmos ustedes encuentran que los salmistas lo primero que hacían era declarar el poder y la majestad de Dios. Por ejemplo, en los salmos encontramos expresiones como al que habita en la eternidad, ¿cierto? Al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, ¿cierto? Al poderoso, al sublime. Y siempre exaltaban la grandeza de Dios. Dice, hay un salmo que dice que cantarán de los caminos de Jehová, dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, Salmo 138, todos los reyes de la tierra, porque han oído, ¿qué cosa? Los dichos de tu boca, y cantarán. ¿De qué cosa cantarán? ¿De lo que a ellos les parezca? No, Señor. De los caminos de Jehová. ¿Por qué cantarán de los caminos de Jehová? Porque han entendido, perdón hermano, porque han entendido que la gloria de Jehová es que grande. Porque Jehová es que excelso en todos sus caminos. Excelso en la pureza, la grandeza, la majestad, ¿sí? Del Señor. Porque Jehová atiende al humilde. Habla de la misericordia de Dios también, ¿cierto? Mas mira de lejos al altivo. Habla de su carácter con relación a los pecadores. Esa es la verdadera alabanza. Por eso debemos filtrar todo lo que hagamos, como cantantes, como músicos, en nuestra oración, en nuestro ayuno, porque inclusive en la oración, la Biblia dice que ustedes piden y no reciben porque piden mal. Para gastar en vuestros deleites, pero no pedimos conforme a la voluntad del Señor. Ojo a esto. Una hermana, ¿no? Bueno, cualquier hermana, ¿no? Bueno, entonces no me miren la hermana fea. Bueno, entonces cualquier hermano. ¿Para qué? Sí, porque ya me empezaba a mirar la hermana. Cualquier hermano. Señor, dame una mujer, le está pidiendo el Señor. Dame una mujer, una esposa, que mejor dicho sea la mujer, mejor dicho, dame una esposa conforme a tu voluntad, Señor, te lo pido. Pero mira, Señor, ahí está, no sé, ahí está Tatiana, Señor. Te pido por Tatiana que me la... ¿Cómo? Y el Señor empieza, a ver, ¿es la que yo te quiero dar o es la que tú estás escogiendo? Ojo esto. Y oran, y ayunan, y se desvelan, y hacen y deshacen. Y cuando conquistan ese corazón, ¿cierto? Y llegan, y las cosas después empiezan a salir mal, pero si yo oré, pero si yo ayuné, y si yo clamé, y el Señor dijo, usted pidió, pero no recibió lo que era, porque pidió mal. Porque pidió basado en sus deleites, en sus gustos, y no conforme a mi voluntad. La oración del Padre Nuestro, San Mateo 6, qué pena que los interrumpa. La oración del Padre Nuestro, en San Mateo 6, ¿cierto? Padre Nuestro es el modelo que debemos seguir para orar. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. La oración también lleva exaltación al Señor, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Dígalo, ay sí, ya no le gustó. Otra vez, ¿haga qué? No lo escuché. Mira, estoy viendo caras. No, venga. Hágase tu voluntad. A ver, los quiero escuchar a todos. ¿Qué dice el Señor? Hágase tu voluntad. ¿Es la mía? No. Es la del Señor. Pero estamos pidiendo que se haga nuestra voluntad o la del Señor. O a veces, pastor, hasta... A veces hasta personas que oran por el marido de otro o la mujer de otro. Que, no, es que el Señor me dijo que ese va a ser mi... No, pero si él tiene su esposa. No, pero él me dijo, él me habló, él me dijo eso que está agradecido.
Hermano Marco, ¿qué iba a decir? Que, en pocas palabras, nuestra religión Sí, cristiana es una burla porque las demás religiones nos están dando casi un ejemplo. O sea, nosotros ahorita somos los faranduleros de las religiones, porque somos los que damos luces, conciertos, somos super guau en toda la, por ejemplo, Alex Campos, toda la gente, eso es un super show. En cambio, pues no, yo nunca he visto una congregación católica dando un super show, o de pronto los testigos de Jehová son de la misma palabra que dicen sus cantos. por eso, imagínense, hasta los que no tienen un conocimiento sano pasan sus cantos propiamente en sus escritos sagrados. ¿Sí, señor? Por ejemplo, cuando uno va a pedir le va a pedir a Dios Sí, por algo que necesite, bueno, entonces siempre debe nombrar a Jesucristo por medio de nuestro Señor Jesucristo. claro, ahí dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, le será concedido. Pero ojo a esto, ahí Pero viene muchos también... le piden sin nombrar a Cristo. Sí, pues eso no es tan doctrinal, o sea, en el sentido que si usted dice, Señor, te pido algo, pues si es dentro de su voluntad, el Señor se lo pide. Lo adecuado es que lo pidamos conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Pero ojo a esto, ¿cierto? Muchos llevan ese texto fuera de contexto. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre os será hecho. Ah, no, ahí dice la Escritura todo. No, Y todo no es todo. pero el contexto, porque Jesús está hablando de la oración, dice que hay que pedirse conforme a la voluntad. También dice la Escritura, ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Nosotros siempre recibimos. Lo que pasa es que nosotros recibimos a veces un don de Dios porque eso es lo que necesitamos. Exacto. Y ahí me hace acordar la cantante que oró por el otro cantante. Y te pedimos sanidad y declaramos sanidad y no aceptamos un no como respuesta. O sea, dándole órdenes al Señor. O sea, Señor, es lo que nosotros queremos y no lo que tú quieras. Y el Señor le hizo caso a la hermana, ¿cierto? Se sanó el hermano, ¿cierto? El otro le dio hermano se profecía de murió. vida. El otro le dio profecía de vida. Ok. El otro le dijo, sí, el tocayo. Y enviamos palabra de sanidad y espíritu de vida. Y la voluntad del Señor ya era que este hombre muriera de esa enfermedad. Ojo a esto, hermanos. La verdadera adoración debe partir del conocimiento real que tenemos de Dios y de su palabra santa. Yo no puedo decir que adoro al Señor en espíritu y en verdad cuando mis palabras, cuando mis acciones y aún mi fe, mi espiritualidad son contrarias a lo que la Escritura del Señor enseña. Porque ahora es, la hora viene, dice el Señor, y ahora es cuando los que Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano Marco dijo algo. Ahorita convirtieron el evangelio en un show. Hasta para ir a orar por un enfermo se tiene que hacer un show mediático. Yo nunca, escúchenme bien, nunca encontré o he encontrado en la Biblia que digan que cuando Jesús iba y sanaba enfermos o los apóstoles iban, los apóstoles mandaban emisarios diciendo, vaya, dígale, gran campaña de sanidad y milagros. Voy a estar tal día. Y la entrada vale tanto. ¿Cierto? Mire. Ni siquiera la palabra campaña es bíblica. Ojo a esto, sí, pero yo nunca vi eso. Y yo nunca vi que dijera Jesús o los apóstoles, bueno, vaya, dicen a esa ciudad que vamos a ir, organice un sitio, que tiene que haber policía, que tiene que haber eso. Será peligroso para Y les ellos, voy a que dar no una deben cifra. hacer eso. Y les voy a dar una cifra que es real. Y cobre $360,000 por 3 días que voy a estar allá. Y me atienden en el mejor hotel, me atienden con la mejor comida. Y el mejor ¿cierto? avión. Y el mejor avión. ¿Qué cuento ir con la plebe? Con la plebe, ¿no? Voy en un avión privado. Y si me mandan en un avión normal, en primera clase. Y las mejores frutas. Y las mejores frutas. Como hacen Que ni siquiera los artistas mundanos tienen tantas exigencias. ¿Será esto agradable, Señor? Y eso afuera, aparte del paguito. Por eso, estoy hablando. ¿Cuántos son $360,000 en plata colombiana? Son 1.800 millones de pesos. Son casi dos, no señor. No señor, ojo a esto, Casi hermano. 1.000 millones. Son 1.000 millones. 360,000
dólares. por 3 Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos por ir a predicar 3 días. Ah, no, pastor, pero es que Primera de Corintios capítulo 9 dice que el obrero es digno de su salario y que el apóstol tiene derecho de cobrar y de vivir el evangelio. Él tiene derecho. Pero Lo que no así, tiene derecho es a abusar. medianamente. Y si aún quiere citarme Primera Corintios, léalo completo. Porque ahí abajo termina diciendo, pero lo que yo recibí del Señor es que debo presentar el evangelio ¿cómo? Dígalo, ¿cómo? Gratuitamente. Dígalo fuerte. Gratuitamente. Gratuitamente. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, si no lo hago así. Pero vaya, dígale esto a alguien y verá que se ofende. Y así con todo, y muy ofendiditos, ¿saben para dónde se van a ir? Para el infierno. Oféndanse con nosotros. Y es que ahí quiere decir es eso, pastor. Que, o sea, por decir algo, ¿es digno de su salario? Claro que sí, el Señor no le está diciendo. Es lo digno de que contrario. coma, sí, es digno. Pero si tiene su trabajo y tiene entradas, por eso Pablo que trabajaba decía, yo que lo recibí gratis, lo voy a dar gratis. Él dijo, para no abusar Para no. de mi derecho. Yo tengo un derecho, pero no abuso de él. Y él trabajaba y se compraba. Y en los requisitos a los obispos, Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, dice que un requisito para uno ser ministro del Señor es que uno no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y cada vez que usted hace una cuestión de estas y exige todas este tipo de cosas, eso es ganancias deshonestas. Eso es robar a la iglesia. Aparte, lo que entra a una iglesia no es para que el pastor se lo quede. Exacto. Es para, dice la nueva escritura, que es para repartir entre los más necesitados. Entre los más necesitados. Dice, nadie decía tener todo nada propio, sino que lo que entraba a la iglesia lo repartían entre los hermanos según la necesidad de cada hermano, de manera que nadie tenía necesidad de la iglesia. Y cuando le mandó la gran comisión, les dijo que no llevaran nada. Que donde llegaran, que lo que les dieran, que eso comieran, y que donde no lo recibieran, que sacudieran sus pies. Exacto. El polvo, bueno. Pero él no les dijo, vayan y pidan una cuota. No. Él no les dijo, Lo que vayan les y dieran, pongan lo que un les ítem, dieran. vamos allá, pero nos tienen que tener. No, vaya, Lo que les dieran. Cuando Vaya. lo recibieran. vayan. Pero la adoración de muchos cristianos hoy está basada en lo que han aprendido de hombres y no en lo que han aprendido del Señor. Y aún el mismo Israel está tan equivocado en su adoración que dentro de no muy poco tiempo va a sentar en el templo de Dios al mismo Al diablo anticristo. y lo van a adorar como si fuera su Mesías. Por la ignorancia. Porque no quisieron adorar a Dios. Porque no quisieron entender su palabra. Y en esta porquería tan inmunda que van a ser los judíos, van a ir también millones de cristianos que están hablando de ecumenismo, de la unidad religiosa en todo el mundo, de mezclar las religiones. ¿Sabe quiénes van a ir a adorar al diablo? Esos cristianos que están diciendo el reino es ahora porque la iglesia nos pertenece, porque todas las cosas nos pertenecen. Los que están enseñando que Cristo ya vino, que lo del arrebatamiento es una mentira, que eso no va a pasar. ¡Ojo a esto! Un verdadero cristiano entiende las palabras de Jesús. Mujer, te digo que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Señor. Y estamos viviendo tiempos que ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ningún otro lugar se está adorando al Señor realmente. Sino se está adorando y entronando a los hombres. Sino que se está adorando el nombre de una iglesia. Se está adorando sistemas religiosos contrarios a la palabra. Y todos estos sistemas terminarán sumisos y arrodillados a los pies de Satanás. Por eso dice la Escritura que a quienes han rechazado la gracia en Hebreos, lo dice, a quienes se resistieron a esto, hicieron lo contrario a la Escritura, lo único que les espera es una horrenda expectación de juicio. Por eso dice también que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero Jesús terminó diciendo, pero la hora viene, y ahora es, desde el momento en que Cristo vino al mundo hasta nuestros días,
ha pedido que su pueblo, su verdadero pueblo, lo adore en espíritu y en verdad. Y la hora es, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a qué? Al Padre en espíritu y en verdad. Y quiero terminar con lo siguiente. ¿Cómo está adorando usted al Señor? ¿Usted no cree que cuando nos reunimos como iglesia, nuestra adoración debería ser algo espectacular? Amén. ¿Usted no cree que cuando se para junto con sus hermanos a alabar al Señor, debería hacerlo en verdad, en espíritu y en verdad? Pero está aquí el hermano cantando, alabando. Ciertamente el hermano que canta porque lo conozco, procura hacerlo para el Señor. Pero hay veces los hermanos. Ayer antier hablaba con otro que va a otra iglesia. Mano, ¿usted adora a Dios? Sí, claro. Y le digo, es porque cuando usted va a su iglesia, a su congregación, yo lo he visto que usted ni se para, sentado ahí en la silla. Está todo el mundo cantando, alabando a Dios y usted ahí. Eso es adorar al Señor. Lo aprendíamos del pastor Manuel. ¿Sabe desde qué momento empezamos a adorar a Dios en una reunión de estas? Desde el momento que llegamos a la hora indicada. Porque no es mi reunión con mis hermanos, es mi reunión, mi cita con el Señor. Dura es esta palabra, sí, hermano, pero es la verdad. Si a los hombres procuramos cumplirles y no fallarles, ¿cuánta más reverencia y temor creen que merece nuestro Señor? Es que yo quiero cantar, pero no tengo ganas. Esto no se trata de si usted tiene ganas o no. Tenga uno o no tenga ganas, va a trabajar todos los días. No, a mí me toca hacer unas corredoras. ¿Cierto? Tenga uno ganas, uno va a trabajar porque uno es responsable. Porque no somos responsables con nuestra adoración. Nuestra adoración no debe estar sujeta a nuestras emociones. Nuestras emociones deben estar sujetas al temor que tenemos a Dios. Usted busque un islámico, un árabe, un musulmán, y en cualquier país que ellos estén, ellos tienen unos horarios establecidos de oración. Y cuando usted si algún día conoce un musulmán y eso que adoran a un Dios falso, no se le haga raro que a la hora que ese esté haciendo lo que esté haciendo, saca ya, pone una manta en dirección a la Meca donde ellos estén, ¿cierto? Entonces ellos investigan, estoy en este es el mapa de mi ciudad, según este mapa, la Meca en mi país queda hacia allá. Y ahí pone, inclinado rostro al suelo, orando, clamando. Pueden estar trabajando en una Pueden estar reunión trabajando, y- eso es algo que no negocian. Por ejemplo, los judíos el sábado no trabajan. Los ellos judíos no el sábado no trabajan. Porque ellos no Solo negocian adorar su todo el fe. día. Ojo a esto, ellos no negocian su fe. Y si ustedes y yo somos herederos del mejor pacto, Amén. de la mejor promesa, de la mejor herencia que Dios nos ha podido, ¿cuán mayor debe ser nuestra adoración? Amén. Con cuán mayor respeto debe ser mi actitud cuando adore, exalte y glorifique al Señor. Con sus manos levantadas, en las alabanzas, con palmas en las manos. Mirad cuán bueno, Salmo 133, y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. También dice la Escritura que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas, que Él habita en medio de ¿qué cosa? De las alabanzas de su pueblo. Él habita. Y hoy muchos con esta gracia quieren reducir la alabanza a algo simple, a algo que debe ser ahí encerrado, cuando en los judíos por la ley, cuando se juntaban como nación a adorar al Señor, los pueblos cercanos oían. Así sería el estruendo de sus voces, el estruendo de los instrumentos, la exaltación tan tremenda como un solo pueblo, como un solo hombre de Dios. En júbilo. En júbilo, que los pueblos cercanos los oían. Pablo y Silas en la cárcel de Filipo no cantaron ahí, que alabo del Señor, no.
Ellos cantaban con gozo y alegría, estando apedreados, golpeados, colgados del cepo. Y la cárcel ciertamente era un lugar grande. Y dice, y los presos los oían. ¿Y qué produjo esa alabanza al Señor? Que hermanos, se estremeció, hubo un terremoto, se abrieron las celdas y los presos, en vez de irse y volarse de la cárcel, se fueron a lo más profundo, al calabozo de más adentro, a buscar a esos dos hombres que con gozo y alegría alababan al Señor en sus corazones, aun cuando estaban en una situación terrible. Hasta el mismo carcelero se convirtió. El carcelero se convirtió, su familia se convirtió, y estoy seguro que muchos de los presos se convirtieron. Pero tenemos tan en poco la adoración y la alabanza. Y el otro extremo es que muchos la han convertido en un negocio, en un show, en una manera de atraer a la gente. Nosotros no debemos usar lo que el Señor nos ha dado para atraer a otros. Si otros van a llegar porque verán la luz del Señor reflejada en nuestras vidas, en toda nuestra manera de ser. Les invito, mis amados hermanos, que al Señor de aquí en adelante le demos nuestra mejor adoración. Una adoración real. ¿Una adoración qué? ¡Viva! Dígalo, ¿una adoración qué? ¡Viva! ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Les invito a que se coloquen sobre sus pies, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor.